Pare todo ahora. No siga desplazándose. No trate esto como común, porque lo que va a escuchar no es ligero y no es para todos. Pocos saben, pero existen cosas dentro de una casa que no son solo objetos. Ellas respiran el pasado. Ellas absorben lágrimas, rencores, pecados no confesados, palabras dichas en silencio. Y cuando el tiempo cambia, cuando un año termina y otro comienza, esas cosas no permanecen neutras. Ellas pesan, ellas sujetan, ellas atan. Esto no es coincidencia. Si este mensaje llegó a usted ahora, es porque algo necesita ser cortado antes de que el nuevo año comience cargando maldiciones que usted ni siquiera percibe. Padre Pío reveló verdades que no eran dichas en voz alta. Él no hablaba para agradar, hablaba para salvar. Hablaba con la autoridad de quien veía lo invisible, de quien percibía lo que se escondía detrás de las paredes, de las sonrisas y de los hábitos cotidianos. Él decía que muchas almas no avanzan porque insisten en cargar cosas muertas, objetos que ya cumplieron su papel pero continúan ocupando espacio espiritual, y mientras están allí, nada fluye, ni la paz, ni la prosperidad, ni la gracia. Guarde esto con seriedad. No se trata de superstición, no se trata de miedo irracional, se trata de discernimiento espiritual. Padre Pío alertaba que el enemigo raramente entra por la puerta abierta de par en par. Él se aloja en el olvido, en el apego, en aquello que usted guarda solo por garantía, solo por recuerdo, solo porque siempre estuvo allí. Y mientras usted mantiene, algo en usted permanece atrapado. Pocos saben, pero el fin de un año no es solo un cambio de calendario. En el mundo espiritual es un portal, un cierre, una separación entre lo que fue y lo que puede ser. Y todo lo que atraviesa ese umbral con usted, atraviesa con el peso que carga. Padre Pío decía que hay objetos que funcionan como anclas invisibles. No dejan que el barco avance, incluso cuando el viento cambia. Esto no es coincidencia. ¿Ya sintió que algo parece siempre frenar su vida? Incluso cuando usted reza, incluso cuando intenta hacer diferente. ¿Ya percibió que ciertos ciclos se repiten, como si algo lo jalara de vuelta? Padre Pío reveló que en muchos casos no es falta de fe, es exceso de cosas que deberían haber sido abandonadas. Y preste atención, no se trata de tirar todo. Se trata de discernir lo que sujeta maldiciones, porque sí, existen objetos que cargan marcas espirituales, marcas de dolor, de pérdida, de pecado, de promesas rotas, y lo más peligroso es que se disfrazan de recuerdo inocente. Padre Pío revelaba esto con lágrimas en los ojos. Él decía que muchas familias rezaban pidiendo liberación, pero mantenían dentro de casa aquello que alimentaba la opresión. Rezaban por cambio, pero protegían el pasado como si fuera sagrado. Y el pasado, cuando no es curado, se pudre. Ahora escuche como orden espiritual. No posponga, no negocie. Antes del año nuevo, 3 cosas necesitan salir. 3. No mañana. No cuando sea posible. Antes de que el nuevo ciclo se abra. Porque si ellas se quedan, aquello que debería irse permanece. Y aquello que debería llegar no entra. Padre Pío reveló, y esto casi nadie tiene el coraje de repetir. Hay objetos que funcionan como puertas abiertas para influencias que usted no ve, pero siente. Ellas drenan la alegría. Ellas roban el ánimo. Ellas esparcen una sensación de peso que usted llama cansancio, pero que es espiritual. Pocos soportan escuchar esto, porque exige renuncia, exige desapego, exige confiar que Dios no necesita aquello que usted está sujetando para cuidar de usted. Al contrario, mientras usted sujeta, usted impide. Esto no es una amenaza visible, no es algo que explota, es silencioso, es lento, es como una niebla que se instala y usted se acostumbra. Padre Pío veía esto en los hogares, en los cuartos, en los rincones olvidados, y él alertaba. Aquello que no es consagrado pero tampoco es descartado, se convierte en territorio neutro. Y el territorio neutro nunca permanece vacío.
Si usted siente una opresión en el pecho ahora, no ignore. Esto no es coincidencia. Es el Espíritu Santo tocando exactamente donde duele. Porque algo en usted ya sabe que existe demasiada cosa siendo cargada para un año que debería comenzar limpio. Quédese conmigo. Lo que viene a continuación es más grave de lo que parece. Y yo le voy a entregar las 3 revelaciones, una por una, como Padre Pío hacía, porque cada una abre una puerta de discernimiento y cada puerta cierra una brecha. La primera es la más inesperada, la segunda es más dolorosa, y la tercera es la que casi nadie sospecha, justamente por parecer normal. Usted necesita entender quién es la voz que hace esta alerta. No es miedo popular, no es superstición heredada, es autoridad espiritual forjada en el sufrimiento, en la sangre y en la lucha directa contra lo invisible. Padre Pío no hablaba por oír decir. Él veía, él tocaba, él sentía el peso que ciertos objetos cargaban cuando entraba en una casa o cuando alguien se acercaba al confesionario. Durante décadas, él estuvo horas incontables oyendo confesiones. Personas se arrodillaban creyendo que el problema era solo un pecado cometido. Pero antes incluso de abrir la boca, Padre Pío muchas veces interrumpía y decía, «Hay algo en su casa que necesita salir». Esto helaba el alma de quien oía, porque él no estaba adivinando. Él estaba leyendo el alma y aquello que la rodeaba. Los estigmas que sangraban en sus manos no eran solo señales de santidad, eran marcas de combate. Cada gota de sangre era una batalla vencida contra fuerzas que se alimentan del apego, del desorden y de aquello que no fue entregado a Dios. Padre Pío decía que el enemigo se ancla en cosas, no por necesitarlas, sino porque el corazón humano se aferra a ellas, y donde el corazón se aferra sin Dios, allí nace una brecha. Él veía esto claramente. Personas que rezaban, ayunaban, iban a misa, pero cargaban en casa objetos ligados a dolor profundo, a relaciones rotas, a promesas hechas en la desesperación. Y esas cosas funcionaban como testigos silenciosos de pactos emocionales no cerrados. Padre Pío llamaba a esto memoria material del sufrimiento. Pocos saben, pero él tenía el don de la lectura de las almas y también de las atmósferas. Él entraba en ciertos ambientes y sentía el peso antes incluso de hablar con alguien, ambientes donde había objetos guardados por pena, por costumbre, por miedo a que faltara. Y él alertaba. Dios no actúa donde reina el apego desordenado, porque el apego ocupa el lugar de la confianza. Esto no es coincidencia. Si usted siente dificultad para romper ciclos, para comenzar algo nuevo, para sentir ligereza, puede no ser falta de esfuerzo. Puede ser exceso de pasado. Padre Pío decía que el diablo no necesita crear el mal cuando el hombre se niega a soltar lo que ya murió. Él luchaba noches enteras contra ataques espirituales. Los frailes oían ruidos, caídas, gritos. Por la mañana, Padre Pío aparecía exhausto, herido, pero firme. Y él decía algo aterrador. El enemigo se esconde mejor en las casas que en las calles, porque en las casas están las cosas íntimas, los recuerdos, los restos de historias mal resueltas. Por eso, cuando él hablaba sobre sacar algo de casa, él no hablaba de limpieza común, él hablaba de liberación. Él decía que existen objetos que cargan una carga espiritual tan pesada que ninguna oración prospera mientras ellos permanecen. No porque Dios sea débil, sino porque el corazón continúa dividido entre confiar y sujetar. Padre Pío era testigo de lo invisible. Él veía almas atadas no por demonios visibles, sino por objetos aparentemente neutros, y él alertaba con severidad. El año nuevo no perdona el apego viejo. Aquello que atraviesa el umbral con usted, atraviesa con autoridad sobre su vida. Y aquí está la verdad que incomoda. Muchos piden bendición, pero no crean espacio para que ella entre. Piden renovación, pero mantienen los símbolos de la estancación. Piden liberación, pero protegen aquello que los atrapa. Padre Pío decía que Dios respeta tanto la libertad humana que no remueve aquello que usted insiste en guardar. Por eso, antes de hablar de la primera cosa que necesita salir,
Usted necesitaba entender quién está hablando. No es un consejo ligero. Es un aviso de quien vio demasiado, sufrió demasiado y luchó demasiado para callar. Ahora usted está listo, porque las 3 cosas que necesitan salir comienzan exactamente donde casi nadie sospecha, y es por eso que tanta gente entra en el año nuevo con el mismo peso. Entonces, con el corazón abierto comienza la revelación en capas, y yo necesito decir esto de la manera en que los guiones que más captan la atención dicen. Son 3. 3 cortes, 3 renuncias, 3 puertas cerradas. Y aquí está una señal verificable, para que usted no trate esto como teoría. En hasta 7 días, usted tiende a notar una señal. El ambiente se vuelve más ligero, el sueño cambia, y un freno comienza a ceder, como si algo finalmente tuviera espacio para respirar. La primera cosa que Padre Pío mandaba quitar antes del Año Nuevo es algo que parece inofensivo, pero habla directamente con el tiempo. Un reloj parado. Un reloj que no funciona más, trabado hace meses o años, mantenido porque fue un regalo, porque era de mi padre, porque un día lo arreglo, porque ya forma parte de la decoración. Padre Pío era directo. Reloj parado es tiempo aprisionado. Y en el cambio de un año, eso se convierte en una contraseñal. Pocos soportan escuchar esto porque parece exageración. Pero piense, usted atraviesa el portal del nuevo tiempo pidiendo avance, y dentro de su casa existe un objeto proclamando, en silencio: aquí nada avanza. Padre Pío decía que el enemigo ama lo que se queda trabado, porque donde todo se queda para después, el alma aprende a posponer. Y el aplazamiento es una puerta abierta con apariencia de normalidad. Y si esto ya le incomodó por dentro, guarde. No es la materia, es el símbolo. El cielo lee símbolos, el infierno también. Por eso él mandaba, o arregle con propósito real, o retire con reverencia antes de que el nuevo ciclo se afiance. El segundo es peor porque toca la herida, no solo el tiempo. Padre Pío decía que objetos ligados a relaciones terminadas de forma dolorosa no son solo recuerdos, son vínculos reactivados, cartas antiguas, regalos de alguien que partió dejando heridas, ropas, fotos, recuerdos materiales de vínculos que terminaron en traición, abandono, culpa o pecado. Él era duro. Aquello que nació de una relación herida carga la herida mientras exista. Pocos soportan escuchar esto, porque el corazón humano se apega a la memoria, incluso cuando la memoria duele. Él decía que muchos confunden recuerdo con fidelidad. Creen que tirar es faltar el respeto al pasado, pero el pasado que no es entregado a Dios se transforma en prisión. Padre Pío veía esto en el confesionario, personas que no conseguían amar de nuevo, personas atrapadas en ciclos de rechazo. Y cuando él preguntaba sobre la casa, sobre el cuarto, sobre lo que guardaban, el silencio lo denunciaba todo. Siempre había algo escondido, algo preservado como si fuera sagrado, pero que en realidad era un ancla. Él decía: usted no puede pedir un futuro nuevo mientras duerme rodeado por restos del pasado. Y esto no era metáfora, era diagnóstico espiritual. Los objetos guardan vínculo, y los vínculos no resueltos se convierten en lazos espirituales. Ahora respire, porque el tercero casi nadie lo sospecha, justamente por parecer prudencia. Padre Pío mandaba quitar objetos rotos, inutilizados o guardados para un día arreglar, porque ellos proclaman desorden y aplazamiento todos los días. Cosas rajadas, electrodomésticos que no funcionan, ropas rasgadas, muebles dañados. Él decía que una casa llena de cosas rotas proclama escasez, abandono y resignación. Pocos saben de esto, pero él enseñaba que el espíritu de la miseria no comienza en el bolsillo, comienza en el ambiente. Cuando usted se acostumbra a lo roto, usted enseña a su alma a aceptar lo que no debería. Y esto se esparce a todas las áreas de la vida. Y aquí entra como eco rápido del mismo principio lo que mucha gente intenta justificar: objetos recibidos en momentos de desesperación espiritual, amuletos disfrazados de decoración, regalos entregados con intención confusa.
cosas que entraron cuando usted estaba lejos de Dios. El problema no es el formato, es la permisión silenciosa. Padre Pío decía, territorio neutro nunca permanece vacío. Si usted siente un peso ahora, no ignore. Esto no es acusación, es revelación. Padre Pío nunca hablaba para condenar, hablaba para liberar. Él decía que quitar de casa no es rechazar personas, es cerrar puertas espirituales que ya cumplieron su tiempo. Y aún hay algo más grave adelante, porque todo esto prepara el terreno para la parte más dolorosa. Entender por qué estas cosas se ligan directamente a su historia personal, a sus heridas y a sus conflictos internos. Esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación va a hacer que usted se vea a sí mismo en lo que está oyendo, incluso si intenta resistir. Ahora, sin desviar la mirada, deje que esto descienda hasta lo más profundo de su alma, porque este punto ya no habla de objetos, habla de usted. Padre Pío decía que las cosas que sujetamos fuera son solo el reflejo de lo que no conseguimos soltar por dentro, y es aquí donde muchos se sienten expuestos, porque comienzan a reconocerse en lo que oyen. ¿Cuántas veces intentó cambiar, pero algo siempre lo jaló de vuelta? ¿Cuántas veces comenzó un nuevo año con esperanza, promesas, resoluciones, y pocos meses después estaba exactamente en el mismo lugar emocional? Padre Pío veía esto con una claridad aterradora. Él decía que el corazón humano crea escondites, y los objetos solo ocupan esos escondites cuando el dolor no ha sido curado. Usted guarda porque duele soltar. Usted mantiene porque teme olvidar. Usted protege porque en el fondo tiene miedo de quedarse sin nada si renuncia. Padre Pío llamaba a esto apego disfrazado de prudencia, pero él alertaba: prudencia sin fe se convierte en prisión. Esto es sobre usted, sobre las veces en que usted dijo, ya lo superé, pero el cuerpo reaccionó cuando tocó aquel recuerdo. Sobre las noches en que usted se despertó cansado sin haber hecho esfuerzo alguno. Sobre la sensación de estar siempre cargando algo invisible en los hombros. Padre Pío decía que el alma habla a través del cansancio cuando ya no consigue soportar el peso de lo que fue acumulado. Usted ya percibió cómo ciertos objetos parecen llamarlo, como si usted siempre volviera a ellos en los momentos de debilidad. Él explicaba que esto sucede porque el dolor no resuelto busca testigo, y mientras usted mantiene el objeto, el dolor sabe dónde reposar. ¿Cuántas decisiones usted pospuso porque algo en usted decía no es el momento? ¿Cuántas oportunidades usted perdió porque sintió miedo sin explicación? Padre Pío veía esto como consecuencia directa de vínculos no cerrados, no vínculos con personas solamente, sino con versiones antiguas de sí mismo, aquella versión que sufrió, que fue rechazada, que se sintió insuficiente, que prometió nunca más exponerse, y se cerró. Y entonces usted mira alrededor y ve que su casa cuenta la historia de su alma. Cajones llenos de «después lo veo». Cajas llenas de «un día puede servir». Rincones llenos de cosas que usted ni siquiera le gustan, pero no consigue deshacerse de ellas. Padre Pío decía que el desorden externo es casi siempre el reflejo de un pedido interno de auxilio. Esto no es coincidencia. Si usted se siente afectado ahora es porque esto toca exactamente donde nadie más ve. No es acusación, es misericordia. Él decía que Dios solo revela aquello que está listo para ser curado. ¿Cuántas veces usted ya se preguntó por qué siente culpa sin haber hecho nada malo recientemente? ¿Por qué ciertos pensamientos insisten en volver? ¿Por qué usted se exige tanto? Padre Pío decía que la culpa mal resuelta se ancla en cosas, y mientras ellas permanecen, la acusación permanece activa, incluso en silencio. Usted ya sintió dificultad para orar en casa, pero no en otros lugares. Ya sintió un peso específico en su cuarto. Él alertaba que el ambiente absorbe lo que no es hablado. Absorbe lágrimas escondidas. Absorbe rabia reprimida. Absorbe promesas hechas en la desesperación. Y todo esto crea una atmósfera que moldea el estado del alma sin que usted lo perciba. Y aquí viene la pregunta que duele, pero libera. ¿Qué está usted intentando preservar que en realidad le está impidiendo avanzar?
¿Qué llama usted recuerdo, pero Dios llama atraso? ¿Qué mantiene usted por miedo a sufrir de nuevo, pero que le está haciendo sufrir ahora? Padre Pío decía que muchos confunden fidelidad con apego. Fidelidad es entregar a Dios lo que fue vivido. Apego es intentar controlar el significado del pasado. Y esto cobra un precio alto. Ansiedad, rigidez, miedo a perder, dificultad para confiar. ¿Usted siente dificultad para confiar plenamente, para entregarse, para descansar? Él veía esto como señal clara de que algo todavía estaba siendo sujetado. Porque quien confía suelta, y quien suelta descansa. Tal vez usted esté oyendo esto y pensando, pero esto es demasiado pequeño para causar todo esto. Y Padre Pío respondería, lo pequeño es la puerta preferida del enemigo. No es el tamaño del objeto, es el lugar que él ocupa dentro de usted. Usted no está atrasado, usted no está perdido, usted está cargado. Y esto lo cambia todo, porque lo que se carga puede ser dejado, lo que se arrastra puede ser soltado, lo que pesa puede ser entregado. Pero hay un momento decisivo, un punto de ruptura, un instante en que la elección necesita ser hecha con claridad, y es esto lo que viene ahora, porque el próximo paso ya no es sobre identificar, es sobre confrontar, es sobre entender lo que sucede espiritualmente cuando usted decide no soltar. Lo que viene a continuación es la confrontación entre continuar del mismo modo o atravesar finalmente a un nuevo tiempo. Y ese confrontamiento no es confortable, pero es necesario, porque Padre Pío alertaba. Hay consecuencias invisibles para quien pospone la liberación. Estamos llegando al punto en que ya no se puede oír y no actuar. Entonces ahora encare como quien está delante de una encrucijada espiritual, porque este es el punto de no retorno. Padre Pío alertaba que llega un momento en que Dios revela, insiste, toca y después respeta. Respeta hasta el silencio. Respeta hasta la resistencia. Y es ahí donde reside el peligro invisible. Él decía que posponer la liberación tiene consecuencias. No castigos visibles, no tragedias anunciadas, sino algo más sutil y devastador, el endurecimiento lento del corazón. El alma se va acostumbrando al peso, va normalizando la angustia, va llamando vida adulta a aquello que en realidad es cansancio espiritual acumulado. Padre Pío veía esto con dolor, personas que no estaban en pecado mortal, pero tampoco estaban libres, personas atrapadas en un término medio peligroso. No avanzaban, no caían totalmente, solo sobrevivían. Y él decía que ese estado es peligroso, porque mata la esperanza poco a poco. Cuando usted decide no soltar, algo se instala, un atraso invisible, proyectos que no avanzan, relaciones que no se profundizan, oraciones que parecen no atravesar el techo, no porque Dios no oiga, sino porque el corazón habla dos lenguas al mismo tiempo. Una pide cambio, la otra sujeta el pasado. Padre Pío decía que el enemigo no necesita destruir a alguien que ya se conformó. Basta mantenerlo ocupado, cansado, distraído. Basta mantenerlo rodeado de cosas que le recuerdan quién fue, para que nunca descubra plenamente quién puede ser. Y aquí viene la confrontación real. Vida que fluye o vida que se repite. Padre Pío afirmaba que muchos no están en peligro de condenación inmediata, pero están en peligro de pasar la vida entera por debajo de lo que Dios preparó. ¿Usted ya sintió que vive por debajo de su potencial espiritual? ¿Que algo en usted sabe que podría amar más, confiar más, descansar más, pero no consigue? Él decía que esto sucede cuando el corazón está dividido entre el altar y el depósito del pasado. Antes de que sea tarde, él alertaba, es preciso actuar, porque cuanto más tiempo algo permanece, más derecho parece tener. El apego echa raíces, y las raíces, cuando no son cortadas, moldean todo el paisaje alrededor. Padre Pío no suavizaba esto. Él decía, quien no elige, ya eligió quedarse. Quedarse en el mismo lugar, en el mismo ciclo, en el mismo peso. Y esto a los ojos del cielo es una forma silenciosa de desistimiento. Pero atención,
Él nunca terminaba en el miedo, nunca dejaba a alguien sin salida. Incluso en este confrontamiento había misericordia. Había un camino claro, simple, concreto, un gesto que rompe el ciclo, un acto que sella la decisión, un movimiento que el cielo reconoce inmediatamente. Porque la liberación no comienza en el cielo, comienza en su mano. En el momento en que usted decide soltar, en el instante en que usted dice, sin palabras, esto ya no me gobierna más. Lo que viene ahora es el cierre, no en angustia, sino en redención, no en culpa, sino en dirección. Porque Padre Pío enseñaba que cuando el hombre da un paso real, Dios corre a su encuentro. Estamos a un paso del final. Y ese final no es pérdida, es comienzo. Ahora, respire, porque llegamos al punto donde el peso comienza a caer, no a aumentar. Padre Pío nunca conducía un alma hasta aquí para dejarla con miedo. Él la conducía hasta aquí para liberar. Y la liberación siempre comienza con misericordia. Él decía algo que pocos repiten, pero que lo sustenta todo. Dios no exige que usted entienda todo. Él pide apenas que usted confíe lo suficiente para soltar. Soltar no es olvidar, no es negar lo que vivió, no es borrar la historia, es entregar el control. Es decir, incluso con el corazón temblando. Esto ya no me gobierna más. Padre Pío enseñaba que hay un momento en que el gesto simple se convierte en oración poderosa. Cuando usted toma aquello que necesita salir, el reloj trabado, el resto del pasado, lo roto que usted tolera, y decide retirarlo con reverencia, algo sucede en lo invisible. Una puerta se cierra, un derecho es cancelado, un ciclo se cierra. Él decía que el cielo reconoce acciones más que palabras. Muchos rezan pidiendo liberación, pero pocos hacen el gesto que confirma la oración. Y cuando el gesto sucede, aunque en silencio, Dios responde con firmeza. Por eso, antes del Año Nuevo, Padre Pío orientaba algo simple y profundo. No quite con rabia, quite con entrega, sin maldecir personas, sin insultar el pasado, apenas con una frase interior, firme y serena. Yo entrego esto, yo libero, yo confío. Y entonces él enseñaba a cerrar el ciclo con un acto de luz. No basta vaciar, es preciso consagrar el espacio nuevo, abrir ventanas, organizar, colocar algo simple y vivo en el lugar, una imagen sagrada, una Biblia, un rosario, no como superstición, sino como señal. El hogar responde a señales. El alma también. Padre Pío decía que cuando el ambiente cambia, la oración cambia. Cuando el peso sale, la gracia encuentra espacio. Y muchas personas percibían esto de forma concreta. El sueño mejora, la respiración se alivia, la angustia cede sin explicación lógica. No es espectáculo, es paz retornando al lugar de donde nunca debería haber salido. Y aquí está la promesa que él hacía con autoridad espiritual. Ninguna renuncia hecha por amor queda sin respuesta. Cuando usted suelta algo por fidelidad a Dios, algo mejor llega. No siempre del modo que usted espera, pero siempre del modo que usted necesita. Tal vez el nuevo año no comience perfecto. Padre Pío nunca prometió perfección, pero él prometía algo más valioso, un comienzo limpio, sin anclas invisibles, sin pactos emocionales antiguos, sin el peso de cargar lo que ya cumplió su tiempo. Ahora, cierre este momento no con miedo, sino con decisión, en silencio si quiere, pero con verdad, y haga esta oración simple, como Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales. Señor, yo renuncio a lo que no viene de ti, entrego lo que pesa, suelto lo que me atrapa, y confío que lo que viene de ti es suficiente. Entra en este nuevo tiempo conmigo, y permanece. No termine este ciclo en culpa, termine en confianza. No termine en miedo, termine en entrega. Porque cuando usted suelta con fe, Dios sostiene con fidelidad. Y el nuevo año no comienza en el calendario. Comienza en el corazón que decidió, finalmente, ser libre. Escriba, yo suelto lo viejo y entro en lo nuevo ligero.